Damas y caballeros, saludos. Vivimos en una civilización del siglo XX que se hunde hacia la extinción humana. No nos gusta pensar en eso, y ya es hora de que empecemos a pensar en ello, a pensar en el por qué, pensar en qué lo ha causado. ¿Qué nos ha traído a este lugar? ¿Y hacia dónde vamos desde aquí? ¿Y qué va a pasar y cómo podemos salir de esto? Las armas de destrucción masiva ahora, por primera vez en toda la historia, pueden aniquilar por completo la vida humana en este planeta. Una bomba de hidrógeno es más efectiva que todas las bombas que explotaron en la Segunda Guerra Mundial en ambos bandos, los aliados, los alemanes y los japoneses. Todas las bombas explotaron. La bomba atómica que explotó al final de la Segunda Guerra Mundial en Japón es solo el detonante de la bomba de hidrógeno. Eso destruyó a unas 100.000 personas. Una bomba de hidrógeno destruirá muchas veces más esa cantidad. Y ahora es posible borrar la vida humana de este planeta. Ahora bien, ¿qué ha causado todo esto? Lo estaba explicando la última vez. Hay dos formas de vida, y es la forma de vida que ha vivido la humanidad la que ha provocado todo esto sobre nosotros. Ahora bien, ha habido cosas buenas y malas en la forma en que hemos vivido. Y les mostré cómo nuestros primeros padres en el jardín del Edén tomaron la decisión. Rechazaron el modo de vida espiritual. Allí estaban los dos árboles en el jardín del Edén. Uno era el árbol de la vida. Eso representaba realmente el Espíritu de Dios. Y eso representaba la manera espiritual de resolver problemas y el conocimiento espiritual. La manera espiritual. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se asumieron la creación, se podría decir, del conocimiento de lo que es bueno y lo que no es bueno, o de lo que es bueno y de lo que es malo. En otras palabras, lo que está bien y lo que está mal. Y desde entonces hemos estado viviendo de manera equivocada. En otras palabras, adoptaron el camino del materialismo. Y todos nuestros problemas provienen de una falta de comprensión espiritual. Nuestros problemas son espirituales. Nuestros logros, los logros, han sido materiales. Ahora vivimos en un siglo XX en el que pensamos en el progreso, un progreso que es absolutamente asombroso. El progreso humano, ¿por qué estamos logrando cosas que incluso si un Abraham Lincoln pudiera volver a la vida ahora, quedaría asombrado por las cosas que se han logrado desde que vivió? Enviar hombres a la luna y regresar, la maravillosa maquinaria y cosas que estamos haciendo, los logros de la medicina moderna, todo lo que estamos haciendo. Y todo está en el ámbito físico y materialista. Parece que la mente humana no tiene límites en el ámbito físico, pero cuando se trata de cosas espirituales, estamos indefensos. Ahora, estaba explicando cómo nuestros primeros padres eligieron ese camino y la humanidad ha seguido ese camino desde entonces. Las dos formas de vida, una es el amor que fluye, es el amor hacia Dios, es el amor hacia el prójimo, el amor en dos direcciones diferentes, pero fluye hacia afuera y no hacia adentro. La otra forma es obtener, y eso es entrante. Eso significa me amo, pero no me importas. Eso significa quiero tomar, quiero obtener todo lo que pueda de ti. Te dejaré producir, te lo quitaré en lugar de producirlo yo mismo. El camino del amor es el camino de la cooperación. Esa es la manera de ayudar, de servir y la manera de compartir. No nos gusta así. La humanidad ha estado viviendo el camino del obtener, y esa es la manera materialista. Así es como hemos estado viviendo. Ese fue el camino que inició el primer ser humano, Adán. Era un hombre físico, eligió la forma física, eligió el modo de vida físico y materialista. Ahora bien, ¿cuál puede ser la solución? ¿La solución? Algunas personas dirían, bueno, ¿cuál es la solución? La solución es Jesucristo. Pero ellos no entienden eso. Eso es cierto, pero no lo entienden. Cristo fue el segundo Adán, pero Cristo vino con el modo de vida espiritual. Jesucristo nació del mismo Espíritu de Dios a través de una madre humana. Entonces, Él era tanto hombre como Dios. Estaba lleno del Espíritu de Dios y proclamó una forma de vida espiritual que es la forma del amor que fluye, la forma que yo llamo dar, solo para simplificarla en una pequeña palabra de 3 letras. Dar.
y lo contrario es obtener. Cristo vino proclamando la manera de dar en lugar de recibir, una manera diferente a la que vivía la humanidad. Ahora, Él inició a algunos en ese camino y esos pocos eran su iglesia. Jesucristo proclamó su evangelio, su mensaje, que era una forma de vida, y Él proclamó de esa manera a muchos, muchos, muchos miles incontables. Por supuesto que no sabemos cuántos. Sé que 2 veces habló ante multitudes de 5,000 hombres, sin contar siquiera a las mujeres y los niños. Debió haber hablado con muchos, muchos miles de personas, pero de todos aquellos con quienes habló en 3 años y medio de su ministerio terrenal, solo 120 le creyeron. Ahora, había otros que creían en él, pero aún así intentaron matarlo porque no creían lo que decía. ¿No crees eso? Vaya al 8º capítulo del libro de Juan en su Biblia, y comience con el versículo 30 y encontrará muchos que creyeron en él. Así como hay muchos que creen en Cristo hoy, y creen que están bien. Piensan que eso es todo lo que hay para la salvación. Simplemente cree en Cristo y será salvo. Hay mucho más que eso. Tienes que creerle a Cristo. Eso significa creer lo que Él dijo. Adán y Eva no creyeron lo que Dios les dijo. No le creyeron a Dios. La Biblia es la palabra de Dios, pero la gente no cree lo que dice. Intentan torcerla, intentan traducirla, intentan cambiarla e interpretarla a su manera. No les gusta creer lo que dice. Ahora Jesús vino y comenzó a unos pocos de la manera correcta y esos pocos comenzaron su iglesia. Y su iglesia, créanlo o no, siempre ha sido pequeña y perseguida. Pero ha habido iglesias falsas y ha habido falsos profetas que han estado engañando al mundo. Y su Biblia dice que el mundo entero y todas las naciones han sido engañadas porque la Biblia dice que hay un diablo. ¿Lo crea o no? Apocalipsis 12:9. Hay un Satanás, el diablo, que ha estado engañando a la gente en el camino espiritual equivocado, que es el camino de recibir en lugar del camino de dar. Ahora quiero que notes algo sobre el evangelio que Jesús predicó y lo que enseñó, que muy pocos han creído alguna vez. Y está en el libro de Marcos, comenzando desde el principio mismo del evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1. El principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en los profetas. Continúa hablando de Juan el Bautista, quien preparó el camino delante de él, y así sucesivamente hasta el momento en que Jesús mismo fue bautizado. Y luego, donde fue tentado por el diablo, y donde venció a Satanás y calificó ahora para restaurar el gobierno de Dios en esta tierra. Ahora, Jesucristo nació para ser rey. En una transmisión hace 1 o 2 semanas, les di las profecías de cómo Cristo nació para convertirse en rey y encabezar un gobierno, para establecer un gobierno en esta tierra, un gobierno de Dios. Y ese es un gobierno real. Ante Pilato, cuando estaba siendo juzgado por su vida, dijo: «Tú dices que soy rey, para esto nací, y para esto vine al mundo, para ser rey». Juan 18:37. Predicó el reino de Dios. Ahora note, el comienzo del evangelio de Jesucristo. Ahora llegamos a después de que él había conquistado a Satanás, el diablo, en el versículo 14. Ahora, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Marcos 1:1 y 14. ¿Qué? ¿Qué predicó Jesús? Muy pocos lo han oído, amigos míos, muy pocos, porque ese evangelio ha sido difamado y dejado de lado. Y lo que el mundo ha estado escuchando es el evangelio de los hombres, no el evangelio de Cristo. Un evangelio de los hombres acerca de Cristo. Y el verdadero evangelio es el evangelio de Cristo acerca del reino de Dios. Aquí está. Jesucristo vino. Este es el comienzo del evangelio de Cristo. Predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14. Ese es el gobierno de Dios. Nació para ser rey, en un gobierno. Y un gobierno se rige por una ley, por una constitución básica. Y esa ley en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, es la manera espiritual de dar. Y esa es la ley de Dios. Y eso es lo que el primer Adán rechazó. Fue ese gobierno de Dios, que es esa forma de vida, que es dar. Puedes llamarlo los 10 mandamientos si quieres. Puedes llamarlo una sola palabra, amor. Puedes llamarlo los 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 36 al 39. Es la misma ley.
Es la manera de que fluya el amor, no de la lujuria entrante, no de la codicia entrante. Y no es una cuestión de celos hacia otras personas, no es una cuestión de envidia, no es una cuestión de tratar de competir con los demás y quitarles a los demás y obtener de los demás. Así es como ha estado viviendo el mundo. Pero aquí vino Jesús predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14, 15. Ahora déjame analizar eso un poco. Dijo que el tiempo se cumplió. No se cumplió hasta que él venció a Satanás. ¿Qué le pasó a Adán en el jardín del Edén? No puedes entender las cosas que están sucediendo en el mundo si quieres negar que existe un ser espiritual como el invisible, pero inmortal, Satanás, como se explica en la Biblia. No puedes verlo. Y hoy en día no está muy de moda creer que existe el diablo. Yo sé eso, pero él es tan real que tiene engañado al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Incluso ha engañado a las iglesias y a los ministros, lo creas o no. Ha engañado a todas las facetas de nuestra civilización: gobierno, educación, negocios e industria, ciencia y tecnología. Cada faceta de la civilización moderna ha sido engañada. Este era el mundo engañado y se está hundiendo en la extinción. Y es hora de que despertemos a las causas, a la salida y a lo que realmente va a pasar. Ahora fíjate, el tiempo se cumplió. Jesús acaba de conquistar a Satanás. Satanás fue puesto en un trono y todavía gobierna en ese trono. Pero Jesús ha calificado para reemplazarlo en ese trono. Ha calificado para restaurar el gobierno de Dios. Y el fundamento de ese gobierno es, por supuesto, una ley básica o una constitución. Todo gobierno tiene que basarse en una ley fundamental. Y esa ley es la manera de dar, la manera de derramar amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Y Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Arrepentirse significa alejarse del camino de recibir y volverse hacia el camino de dar. Pero, ¿cuántos lo hicieron? 120 de los miles a quienes predicó, solo 120. ¿Cuántos de ustedes se volverán cuando les predique ahora? Uno entre miles de ustedes. Y eso es todo. Y lo sé tan bien como tú. Pero de todos modos os lo voy a proclamar como testimonio. Te amo lo suficiente como para hacerlo porque el amor fluye. Y proclamo esto porque amo a la gente del mundo, pero no amo la manera del mundo. Y Dios ama a la gente del mundo, pero no ama la forma en que van. Y Jesús vino para apartarlos de eso y para llevarlos realmente a un camino diferente. Ahora Él dijo: arrepiéntanse. Eso significa cambiar de la forma de obtener a la forma de dar. No escuchas que se predique de esa manera porque, bueno, en la religión que llamamos cristianismo, encontrarás en el primer capítulo del libro de Gálatas que el evangelio de Cristo fue pervertido. Y ellos lo cambiaron a otro evangelio. Y eso es lo que el mundo ha estado escuchando durante más de 1900 años. Pero Jesús nació para ser rey. Ahora, permítanme mostrarles otra escritura que quiero darles aquí mismo en este punto, en el tercer capítulo de Apocalipsis y el versículo 21, donde Jesús mismo dijo. Ahora, Él estaba hablando a su iglesia cuando dijo esto: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Él nació para ser rey, se sentará en un trono. Él vino y calificó para restaurar el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios se basa sobre la ley del amor que fluye, o la manera de dar. Ahora, Él dijo: a los que venzan, la manera de recibir. Eso es lo que Él quiere decir: a ellos les daré, para que se sienten conmigo en mi trono, como también yo vencí, lo cual hizo cuando estaba aquí en la tierra, y estoy sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Eso significa que Él está en el cielo ahora, en el trono de su Padre. Ahora, nuevamente lo que Él dijo aquí un poco antes en Apocalipsis 2, 26 y 27. Él dijo: y el que venciere el camino de obtener, el camino de este mundo, ese es el camino del pecado. Llámalo pecado, si quieres. Ese es un término bíblico y no está muy de moda usarlo.
Utilizó una palabra que estoy seguro que entenderás. La forma de obtener. Todo es lo mismo. Y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Apocalipsis 2:26. Así es como vives. Jesús vino hablando de la forma en que vivimos. El llamado cristianismo moderno no tiene mucho que ver con la forma de vivir. Es solo acepta a Cristo, solo recibe, todos reciben. Amigos míos, cuando me convertí no sentí que estaba recibiendo algo. Me entregué a Dios. Dije, Jesucristo me compró. Él murió, dio su vida para comprarme. Él compró y pagó por mí. Yo le pertenezco. Y le entregué mi vida. Y le dije que si podía usar una vida como la mía, podría tenerla. No vi cómo él alguna vez la usaría. No pensé que valiera mucho. No fue para mí. Pero él lo ha usado un poquito. Y él ha ayudado a algunos de ustedes que están escuchando ahora. Pero al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, está hablando de cómo vives, a él le daré potestad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Apocalipsis 2:26-27. Entonces, aquellos que venzan en la iglesia van a gobernar y reinar en ese gobierno, en ese reino, con Jesucristo. No se escucha ese tipo de evangelio predicando hoy porque el evangelio fue pervertido. Muy bien, también ahora a los apóstoles Jesús dijo, quiero volver aquí al capítulo 14 de Juan, y me gustaría leerles solo el tercer verso por un momento. Jesús dijo que se iba a Dios, Padre, y dejaría la tierra por bastante tiempo, y él ha estado ausente por más de 1900 años. Pero escucha, si voy y os preparo un lugar, el lugar que él iba a preparar es un cargo en el gobierno, y os preparo un lugar, volveré otra vez. Él va a volver a tierra, dijo, y os recibiré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y cuando Él regrese, Él estará aquí, entonces estaremos con Él, no arriba en el cielo. Te pagaré $1000 si me muestras un lugar en la Biblia que dé alguna esperanza o promesa de que alguien alguna vez vaya al cielo, o que alguien alguna vez haya ido al cielo excepto Jesucristo. Eso sí que es una sorpresa para ti. Muy bien, ¿quieres llegar? Esa es una manera de conseguir $1000. Te lo voy a dar. Muéstrame en la Biblia porque la Biblia no predica eso. La Biblia dice que los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. Salmo 37:29. Y he oído a predicadores decir, la Biblia dice, cuando todos lleguemos al cielo. La Biblia no dice nada de eso. Muéstrame dónde dice eso, y te pagaré $1000. Ahora creo que se trata de un caso de aguanta o cállate. Sé de lo que estoy hablando. Muy bien, ahora pasemos a Lucas 19. Eso es a lo que quería referirme hace un minuto. Pero vayamos al capítulo 19 de Lucas y notemos el versículo 11. Algo que Jesús dijo a los apóstoles que eran parte del fundamento mismo de la iglesia. Y como ellos, es decir, sus apóstoles, oyeron estas cosas, Jesús añadió y habló una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y porque ellos, los apóstoles, pensaban que el reino de Dios debía aparecer inmediatamente. Lucas 19:11. Ahora, el reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios no es un sentimiento vago en vuestras mentes y corazones, una nada sentimental. El reino de Dios es un gobierno literal que se establecerá sobre esta tierra y evitará la extinción de la humanidad. Esa es la solución definitiva a nuestro gran problema. Entonces escucha. Dijo pues, cierto noble, ahora él es ese noble y esto es solo una parábola, se fue a un país lejano, porque en realidad es el cielo, para recibir un reino y regresar. Lucas 19:12. Jesús subió al cielo para recibir el reino, y cuando Él regrese, vendrá con muchas coronas. Ya estará coronado. La ceremonia se realizará arriba en el cielo, y Él vendrá ya coronado como rey. Y Satanás será reemplazado y tendrá que ser sacado de esta tierra donde ya no podrá engañar a las naciones en absoluto. Entonces, ahora notas que Él fue al cielo, pero va a regresar. Y Él fue a conseguir el reino y a regresar como rey sobre ese reino.
Ahora bien, si los problemas del mundo no asustan a la gente ahora, antes de que Él venga, lo harán. La gente pronto se asustará. Quiero que notes otra profecía en el Nuevo Testamento y está en Lucas 21, el capítulo 21 de Lucas, y comenzando con el versículo 25. Comenzando con el versículo 25. Y habrá, ahora esto está justo por delante de nosotros en este siglo XX, no muy lejos de ahora, habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra, y angustia de las naciones. Angustia de las naciones, con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, desfalleciendo el corazón de los hombres, por el temor y por cuidar de aquellas cosas que vienen sobre la tierra. Lucas 21, del 25 al 26. Aún no hemos llegado a eso. Estamos muy cerca de lograrlo en este momento. Estamos muy cerca del momento en que eso sucederá. Y antes de que salgamos de este problema en el que nos encontramos ahora, la situación empeorará. Lo que el hombre le ha traído al hombre va a empeorar. Oh, sí, hemos tenido un gran progreso material, pero espiritualmente hemos estado destrozando las cosas. Y vamos a aniquilar la vida humana fuera de este planeta, si Dios no interviene para detenerlo, lo cual, por supuesto, lo hará. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas sucedan, cuando comiencen a suceder, entonces levantad los ojos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Lucas 21, 27, 28. Eso sucederá y luego Cristo vendrá y finalmente nos salvará de nosotros mismos, y Él va a gobernar con poder. Ahora volvamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y comenzando con el versículo 11. Y Juan está diciendo aquí, el apóstol Juan, alrededor del año 90 después de Cristo, cuando escribió esto, tuvo una visión. Estaba en la isla de Patmos y vio cosas en una visión, pero en visión estuvo en el tiempo llamado el día del Señor. En otras palabras, después del día del hombre, después de que termine el día en que estamos viviendo, y el tiempo de la venida de Cristo, y el tiempo en que Dios intervenga en los asuntos de los hombres. Él dice aquí, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Eso se refiere a Jesucristo, cuando viene después de haber recibido ese reino, y volverá a esta tierra. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito, que nadie conocía, sino él mismo. Apocalipsis 19, 11, 12. Y por cierto, en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, versículo 16, encontrarás que su rostro era como el sol en toda su fuerza, tan brillante que te sacaría los ojos si lo miraras de cerca. Así es como él viene, en poder y en gloria, un poder y una gloria que ningún hombre humano ha visto todavía, pero que verá. Y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, que muestra la sangre de Cristo cuando fue crucificado en la cruz, y su nombre se llama Verbo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios, y los ejércitos que estaban en el cielo lo siguieron sobre caballos blancos, y en el capítulo 25 de Mateo encontrará que esos ejércitos son todos los santos ángeles que vienen con él, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y esa ropa es simplemente un símbolo de justicia y santidad, y de su boca sale una espada aguda. Ahora, esto está hablando simbólicamente, esa espada no es una espada de acero, pero de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Esa espada es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otro lugar en la Biblia interpreta eso, Efesios 6:17, Hebreos 4:12. Es su propia palabra lo que a la gente no le gusta, que es la palabra de dar en lugar de obtener. Eso es todo. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 13 al 16. Así es como él viene. Y él viene a restaurar el gobierno de Dios en esta tierra que tendrá como ley básica la manera de dar y no de obtener. Satanás el diablo será quitado y ya no estará aquí para engañar a las naciones.
y la gente aprenderá a vivir la manera de dar, no de obtener. Ahora, me gustaría leerles, si tengo tiempo, solo un verso más. Es una profecía en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas. Y la palabra del Señor desde Jerusalén, y juzgará entre muchos pueblos, y reprenderá a naciones fuertes desde lejos, un gobierno mundial, y convertirán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán la guerra. Miqueas 4, del 1 al 3. Así será finalmente cuando Cristo venga a gobernar con la forma de vida de dar en lugar de obtener, y cuando Satanás el diablo sea quitado. Entonces no habrá ningún demonio como algunas personas piensan, que ni siquiera lo hay ahora. Amigos míos, ¿qué es el reino de Dios? Ese es el evangelio que Jesús predicó. ¿No lo has oído? Has oído el evangelio de los hombres acerca de la persona de Cristo. ¿Qué pasa con el evangelio que Jesús mismo predicó? ¿El reino de Dios? Quiero que tenga un folleto gratuito que me gustaría enviarle. ¿Qué quieres decir con el reino de Dios? ¿Qué quieres decir exactamente con el reino de Dios? Ahora no hay ningún cargo, así que hasta la próxima. Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos.